Movimiento estudiantil panameño. En esta investigación se presenta una revisión y análisis de una serie de hechos históricos, movimientos y actores, ya sean individuales o colectivos, de jóvenes que irrumpieron en la vida pública del país de una forma y manera propia. Estos jóvenes lucharon al rescate de nuestro territorio, soberanía, integridad e independencia nacional. Los antecedentes históricos en los que entraremos a estudiar de otros jóvenes que abrieron la trocha y el camino que luego transitarían posteriores generaciones. Entre los antecedentes tenemos el incidente de Pershing, que ocurrió 6 años después de la inauguración del canal, ya que en el artículo segundo del tratado Jaime Varela, Estados Unidos podía pedir cualquier terreno de Panamá si lo consideraba necesario para la defensa del canal. Estados Unidos quería 4/5 partes de la isla de Taboga para convertirla en una base militar. Estados Unidos envía al general John Pershing para gestionar el traspaso de los terrenos de Taboga, y un editorial dio a conocer la verdadera razón de la visita del general en Panamá. El 2 de mayo de 1920 se produjo una manifestación de protesta en la cual participaron un grupo de estudiantes. A ellos se le unen personas diciendo "ni una pulgada de Taboga". Pershing tuvo que irse y Estados Unidos envió un comunicado desistiendo de la adquisición de la isla de Taboga el 22 de mayo de 1920. Fundación de la primera Federación de Estudiantes de Panamá, 1922. No se tiene fecha exacta. Participaron estudiantes del Instituto Nacional de Panamá, Colegio de Artes y Oficios y la Escuela Normal de Señoritas. El Movimiento Acción Comunal de 1923 surgió como reacción a la influencia estadounidense en las instituciones nacionales. Partido Comunista de Panamá, del 4 de abril de 1930. Este partido no participaba en las elecciones. Ejerció control en la Federación de Estudiantes de Panamá con movimientos sindicales y zona del canal. Partido del Pueblo de 1943. Apoyaba el derrocamiento del gobierno de Arnulfo Arias. Entre sus fundadores, Federico Velázquez y Benigno Tomás Argote. Federación y organización del Frente Patriótico de la Juventud, del 9 de enero de 1945. Entre sus fundadores, Federico Velázquez y licenciado Humberto Donado. Algunos movimientos y organizaciones a partir de la década del 50. Movimiento de Acción Revolucionaria, 1959. Vanguardia de Acción Nacional, creado en 1960. Movimiento de Unidad Reformista en 1964. Frente Estudiantil Revolucionario, 29 de noviembre de 1966. Partido Socialista de los Trabajadores. Partido Revolucionario de los Trabajadores. Acontecimientos más relevantes de la lucha del movimiento estudiantil en Panamá. El rechazo al convenio de bases Philos-Hines al 22 de diciembre de 1947, con la participación de las organizaciones, grupos populares y sociales. El arrendamiento de 14 sitios de defensa fuera de la zona del canal, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los grandes retos de Panamá, que tuvo que enfrentar con Estados Unidos a mediados del siglo XX. El 10 de diciembre de 1947, los gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron el convenio Philos-Hines para prolongar la presencia de 14 bases militares estadounidenses fuera de la zona del canal. La aprobación del mismo fue, sin más preámbulo, el detonante para reacciones de júbilo en la prensa de Estados Unidos. Periódicos como el Daily News, New York Herald Tribune, New York Times, Times and Evening Star mostraron su complacencia por el acuerdo logrado. En Panamá, al conocerse la forma de ese convenio, se produjeron protestas en contra de lo acordado. La Federación de Estudiantes de Panamá declaró una alerta para todas las asociaciones federadas del país y de los líderes estudiantiles y políticos. La Operación Soberanía del 2 de mayo de 1958. Siembran banderas panameñas en la zona del canal. El doctor Carlos Arellano Lennox, como presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios, presidió dicho acto cívico y patriótico. Ante el descontento del pueblo panameño, que veía que los convenios no modificaban los conceptos que tenían los norteamericanos en torno a la soberanía en la franja canalera. El 2 de mayo de 1958, un grupo de universitarios panameños valientemente emprende la primera de aquellas gestas patrióticas que finalmente nos devolvieron nuestro canal. Su protesta fue pacífica, pero con un mensaje claro: esta tierra es panameña. Se reunió un grupo de estudiantes universitarios para ejecutar la denominada
Operación Soberanía, que consistiría en plantar 75 banderas panameñas en la zona del canal. En estos momentos, bajo control de los Estados Unidos de América, ingresaron distintas entradas a la zona y plantaron 75 banderas de diferentes puntos. La bandera 76, más grande que todas las demás, fue plantada en el edificio de la Administración del Canal de Panamá. Movimiento estudiantil, juvenil y popular por la democratización y mejoramiento de la enseñanza bajo la consigna Más escuela menos cuarteles del 19 al 22 de mayo de 1958. Ese año las clases iniciaron con un caos educativo, situación que llevó a crear esta concentración. El 16 de mayo llega a la presidencia una marcha estudiantil que venía desde Aguadulce, reclamando un mejoramiento de la educación. Ese día, Ernesto de la Guardia, presidente de la República, se negó a recibir a los estudiantes y ellos anunciaron que volverían el 19 a la presidencia. Cuando se llega a la Plaza Catedral, el edecán del presidente, Raúl Arias Espinosa, ordenó a la Guardia Nacional dispersar la manifestación estudiantil y una bomba lacrimógena lanzada, al no explotar, le pegó en el pecho al estudiante José Manuel Araúz y le causó la muerte. El 21 de mayo se convoca a una reunión a la presidencia. Se acordó que el presidente haría una investigación por la muerte de Araúz y que se atendería a las peticiones de la FEP por mejorar la educación. El 22 de mayo, la violencia recrudece. La Guardia Nacional rodea el Instituto Nacional y con francotiradores de la policía asedian el Nido de Águilas e inmediatamente inician una represión en todas las calles de Panamá contra los estudiantes, situación que ocasionó 8 muertos y un número considerable de heridos, pero según otras fuentes, la cifra fue de 30 muertos entre niños, mujeres, estudiantes, obreros y ciudadanos en general. Luego de unas semanas se firmó el Pacto de la Colina. Este pacto puso fin a la violencia desplegada las semanas anteriores, pero no solucionó la crisis de la educación nacional. El pacto no fue cumplido a cabalidad y la insatisfacción en los estudiantes siguió latente, por lo que el enfrentamiento persistió y ello explica otros movimientos que se suscitaron y en el que participaron activamente grupos estudiantiles. Levantamiento armado de Cerro Tute y Cerro Banquillo en abril de 1959 por el Movimiento de Acción Revolucionaria. Un grupo de 20 estudiantes llegó al cerro con la intención de luchar por la liberación de la República. Ellos comulgaban con la Revolución cubana y deseaban alzar su voz en contra de la injerencia estadounidense en el país y las injusticias del gobierno de turno. Llegaron al Tute el 3 de abril, luego de obtener armamento y municiones. El 6 de abril se dio el primer encuentro entre rebeldes y oficiales, donde ocurrieron las primeras 2 bajas. Para el 9 de abril hubo un segundo intercambio de disparos y un saldo de 3 bajas. Este grupo de jóvenes cumplió con una función muy importante en la historia nacional en busca de esta tan anhelada reivindicación de los derechos y libertades ciudadanas. Marcha patriótica a la zona del canal del 3 de noviembre de 1959. El 3 de noviembre de 1959, Día Nacional, cuando las ciudades de Panamá y Colón celebran con tradicionales ruidosos desfiles estudiantiles la principal fecha cívica, la separación de Colombia y la creación de la República. Se dan 2 sucesos patrióticos de relevancia nacional e internacional. A las 8:25 de la mañana, Aquilino Boyd y su familia, con unos 20 seguidores, incluyendo el renombrado historiador Ernesto Castillero Reyes y su hijo Ernesto Castillero Pimentel, el doctor Damaso Ulloa y catedráticos de la Universidad de Panamá, se presentan con banderas y fotógrafos en el monumento Woodland y luego pasan a las esclusas de Miraflores. La autorización inicial de dejar transitar pacíficamente a los ciudadanos panameños en la zona del canal es repentinamente suspendida después de que el grupo Boy ha iniciado su marcha. La marcha patriótica es un acto cívico y pacífico. Se reafirmaba así la soberanía en la zona del canal. La policía soneta interrumpe violentamente con gases lacrimógenos, toletazos y disparan perdigones. Son más de 100 heridos y 2 jóvenes detenidos. El saldo de los disturbios entre los norteamericanos es de 21 policías, 10 bomberos y 5 soldados heridos, mientras que más de 100 panameños son heridos de perdigones, toletazos y bombas lacrimógenas. La marcha patriótica del 3 de noviembre de 1959 es uno de los antecedentes más significativos de la gesta de enero de 1964. Los panameños reafirmaron de manera palpable y reiterada su determinación de lograr el reconocimiento de sus derechos soberanos en acción desprovista, a fin de toda connotación económica directa, solamente guiada por el simbolismo de la bandera y la recuperación de la dignidad herida.
El suceso se repitió el 28 de noviembre de 1959 y varias veces con posterioridad, pero sin consecuencias trágicas o violentas. Esta patriótica y nacionalista del 9 de enero hasta el 12 de enero de 1964. Esta fue la jornada de lucha cívica, patriótica y nacionalista por la soberanía e integridad territorial para izar la bandera y cantar el himno nacional en la llamada Zona del Canal, por parte de los estudiantes graduandos del Instituto Nacional. Los dirigentes estudiantiles, que son Víctor Manuel Iglesias y Itanislao Orobio. El 3 de enero, el policía soneita Carlton Bell hizo la bandera norteamericana sin sumar la bandera panameña, frente al monumento de los héroes de guerra en Gamboa, considerado un sitio civil. El 7 de enero, los estudiantes estadounidenses de la Escuela Superior de Balboa izaron la bandera de los Estados Unidos frente al plantel, sin acompañar la bandera panameña, rebelándose ante las autoridades soneitas. Las noticias de las acciones en la secundaria de Balboa llegaron a los estudiantes del Instituto Nacional, la secundaria más prestigiosa de Panamá en esa época, liderados por Guillermo Guevara Paz, un joven de 17 años. Entre 150 y 200 estudiantes del instituto marcharon en dirección a la secundaria de Balboa, cargaron la bandera panameña de su escuela y pancartas proclamando la soberanía de Panamá sobre la zona del canal. Antes de iniciar su marcha, informaron al director del instituto y a las autoridades de la zona. Su intención era izar la bandera panameña en el asta de la secundaria de Balboa, donde los estadounidenses ya habían izado la suya. El propósito de los estudiantes panameños al llegar al lugar era negociar con la policía de la zona para poder permitirle el acceso a izar la bandera al lado de la de los estadounidenses. Dicho esto, fue concedido a un grupo pequeño acercarse al asta, mientras que la policía mantenía a la multitud alejada. Media docena de estudiantes panameños cargaron su bandera, se acercaron al asta, pero los habitantes de la zona lo rodearon, cantando el himno de Estados Unidos, y rechazaron el trato entre la policía y los estudiantes panameños, lo que supuso el inicio de un tumulto. Los panameños fueron rechazados por los civiles de la zona, que fueron respaldados por la policía. En el curso de la discusión, la bandera panameña resultó rota en pedazos. Se trataba de una bandera con significación histórica, ya que los estudiantes del Instituto Nacional la habían cargado en 1947, durante demostraciones contra el Tratado Firos-Haines y en una demanda de la retirada de las bases estadounidenses. A medida que las noticias del rompimiento de la bandera se difundían entre la población, multitudes se acercaron a la frontera entre la ciudad de Panamá y la zona del canal. Cuando los manifestantes entraron a la zona, fueron recibidos con gas lacrimógeno lanzado por los policías de dicha zona, y la multitud comenzó a lanzar piedras, donde varios policías fueron heridos y ellos respondieron disparándole a la multitud. A medida que se acercaba la noche, la multitud crecía. Las noticias de los enfrentamientos se difundieron con rapidez por radio y televisión. Estas luchas continuaron por los próximos 2 días. La imagen más famosa de estos incidentes es la de los estudiantes uniformados que treparon la cerca Ancón cargando la bandera panameña. Los hechos violentos continuaron en Panamá. Los negocios propiedad de estadounidenses fueron quemados y el recién inaugurado Pan American Airlines fue completamente destruido. Nuestros mártires del 9 de enero de 1964, Gustavo Lara, Ricardo Murgas y muchos más, escribieron con sangre un capítulo importante de nuestra historia. Ellos, al igual que todos los heridos de esta gesta patriótica, no cesaron su lucha por la soberanía total de nuestro país. La Embajada de los Estados Unidos recibió la orden de quemar todos los documentos comprometidos y muchos estadounidenses fueron forzados a dejar sus hogares. El presidente de esa época, Roberto Chiari, rompió relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, un hecho sin precedentes, puesto que ninguna otra nación se había atrevido a hacerlo. El 15 de enero de 1964, el presidente declaró que no se reiniciaría relaciones diplomáticas hasta abrir negociaciones para un nuevo tratado. Con la firma del Tratado de Torrijos-Carter en 1977, se disolvió la zona del canal, proceso que culminó en 1979. Al mediodía del 31 de diciembre de 1999, el gobierno de los Estados Unidos traspasó el control del canal al gobierno panameño. Sin lugar a dudas, estas generaciones de jóvenes patriotas, progresistas y revolucionarios aportaron enormemente en la educación, la política, el rescate y recuperación del canal y la zona del canal. Llenaron las páginas de nuestra historia con gloria, honor, firmeza y determinación para una nación liberada, desarrollada y plena.